Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le habla Fernando Garzón Orellana, que conduce este programa denominado Solidaridad, producido por Informe Ecuador. Y a través de este prestigioso canal, medio alternativo de la Unión Nacional de Periodistas, sección Guayas, dirigido por el licenciado Richard Sellán, a quien, como siempre, agradecemos esta oportunidad de poder compartir con ustedes una información y un análisis en torno a situaciones muy especiales y muy importantes que se dan a nivel mundial y también en nuestros países de América Latina. Esta ocasión nos corresponde hacer una presentación de información vinculada a un tema que es obviamente de impacto mundial, que se denomina o está relacionado con el tema de los procesos de paz, acuerdos de paz que se están dando, se están cumpliendo, eso vamos a ver en qué términos, en Palestina, asociado a la ocupación militar que ha tenido y tiene por parte del ejército del Estado de Israel, conducido por el gobierno de Netanyahu. Este tema obviamente está muy vinculado al rol protagónico que ha tenido el presidente de los Estados Unidos. Pero vamos a tratar de hacer una especie de clara identificación entre lo que es este plan de paz de Donald Trump, acogido o asumido por muchos gobiernos y en particular, obviamente, el propio gobierno de Israel. Pero lo vamos a tratar de contrarrestar con lo que es realmente la estrategia palestina de la paz. Porque lo que demostraremos ahora es que la estrategia de paz planteada por Trump realmente es una estrategia de inversión. Sí, de inversión. Dicho esto, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Podemos ver en esta diapositiva algo que es un poco muy común. A pesar de que esta es una noticia mundial, que está en todos los periódicos del mundo, como primera plana en muchos casos. En el caso de nuestro país, en el Ecuador y de algunos países de América Latina, como que se ha concertado una idea de no difundir, de no dar a conocer, quizás en páginas interiores, pero en los titulares de las páginas principales, a pesar de ese evento que lo vamos a ubicar, que se dio el día domingo, porque esta que estamos viendo corresponde al día lunes, pero el día domingo se reunieron cerca de 30 jefes de Estado, altos dirigentes de muchos países del mundo, bajo la presencia directa de Donald Trump, con un tema tan acuciante como el tema palestino. A pesar de eso, parece que no fue un motivo suficiente para poder ubicarlo como un tema necesario que conozca la ciudadanía. Bueno, esto ha sido muy generalizado. Después de todo, el ignorar significa también no sentir, no interpretar, no poder deducir. Pero bueno, las redes ayudan mucho y también cuando hay una actitud de poder conocer, uno navega, ubica muchos de estos temas a través de Internet, por supuesto. Y ahí tenemos entonces el universo, el expreso y el extra, que como ustedes ven en los títulos, muchos vinculados al tema actual que acontece en el caso de Ecuador, en donde, bueno, ya pueden ver los títulos, el despliegue de militares y policías y lluvias dispersaron manifestación en la capital. Las lluvias también parece que están aliadas con los militares o con el gobierno. Y también tenemos algo que un poco interesante en el extra, Carita asfixiada, se refiere a Carita de Dios le dicen a la ciudad de Quito, bien puesta, por supuesto. Y el diario extra es un poco sensacionalista, como ustedes verán, bien sensacionalista. Y así tenemos entonces estos ejemplos, pero vamos realmente a ver qué es lo que está pasando ya en Palestina y cómo eso está muy vinculado a lo que nos puede estar generando grandes impactos en nuestros propios países, del sur global, en particular de América Latina. La siguiente, por favor. Veamos lo que es la última noticia de hoy, que es bueno empezar por ahí, para un poco ir dimensionando el peso que tiene la situación de Palestina, porque ahí se está jugando el destino no solo de un pueblo, sino, diríamos, incluso de la humanidad. Pues bien,
el primer título que tenemos en la parte superior izquierda dice: cientos de miles marchan por toda Europa en apoyo a Palestina. El otro título dice: huelga general, 15 de octubre, hoy, por Palestina. Servicios mínimos en transporte, manifestación en España y paros en directo. Y también tenemos una noticia que ya poco ha pasado, ya a segundo plano, el hecho de la flotilla de más de 500 embarcaciones que salieron de diferentes partes de Europa a través del Mediterráneo, llegaron hasta cerca de las costas de Palestina, de Gaza en particular, y que provocaron un proceso, yo diría, muy especial de represión en aguas internacionales contra estos barcos que llevaban cerca de 500 personas de diferentes partes y países del mundo, incluso del Ecuador, para tratar de entregar ayuda humanitaria a los palestinos en una situación de hambre generalizado en Gaza por la acción deshumanizante y genocida de un gobierno que se está destacando por ser quizás uno de los peores de la historia, porque ha convertido al sionismo en la fase superior del fascismo. Y ahí tenemos entonces algunas referencias específicas, pero aquí vale entonces resaltar un primer principio, un primer criterio general, que lo que ha logrado las manifestaciones de cientos de miles de ciudadanos, principalmente en Europa, también en América Latina y nuestros países, y esta flotilla de la libertad que puso en evidencia un rol determinante de los ciudadanos del mundo, que influyó en forma directa sobre la posición que tenían muchos gobiernos con respecto a la situación allá en Palestina. Porque o se asumían o se ascribían a la necesidad de reconocer un hecho que se estaba dando en Palestina, e incluso reconocer a algunos países, incluso Francia y otros muy importantes, a la que es la representatividad del Estado de Palestina, con lo cual algunos países se integraron a esa decisión, muchos de Europa, pero es fruto de una presión tan inmensa en donde o estaban con botas, o sea, apoyando al ejército sionista de Israel sobre Gaza, generando un genocidio, o perdían votos. Claro, era o las botas o los votos, porque estaban perdiendo un electorado importantísimo y las próximas elecciones que se le vienen, principalmente en algunos países de Europa, evidentemente esta población que se ha movilizado por cientos de miles, evidentemente estaban incidiendo en la posición de estos líderes de algunos partidos, la mayoría de derecha, por supuesto, aunque algunos que se adscriben como socialistas, pero igual se vieron obligados ante esa decisión. Incluso, como estamos viendo en España, ya en Italia se dio hace pocas semanas también una huelga general, sí, huelga general, no por sus demandas propias, derechos laborales y otros, sino por Palestina, algo muy poco común, quizás en la época de la lucha antifascista en la Segunda Guerra Mundial, quizás, pero ahora miren ustedes la dimensión de que esto significa. Pues bien, esto es un determinante clave en las decisiones que están tomando los gobiernos. La movilización mundial de los ciudadanos ha sido mucho más allá de las declaraciones rimbombantes, de golpes de pecho, hay también algunas traiciones que se han dado en torno al tema palestino. Pues bien, cuando los pueblos se movilizan, no hay quien pueda parar el derecho a vivir en paz, a vivir con dignidad. Esto es lo que está ocurriendo. Y hoy, y que vamos a ver la importancia de esta huelga en España, porque está íntimamente vinculado de cómo se puede estar resolviendo la situación, a lo menos en lo inmediato y en parte en el caso palestino. Pues bien, hemos visto entonces estos hechos. Pasemos ahora a la siguiente. En esta diapositiva vamos un poco a dimensionar algo que ha sido tratado, a veces tergiversando los datos, pero ha sido un tema que ha impactado mucho en la humanidad, más allá de los números, pero nos demuestra que efectivamente, siempre decimos, puede haber un muerto, igual nos duele, pero cuando la dimensión de los asesinatos son tan grandes, es para que duela toda la humanidad.
y nos duela inmensamente, universalmente. Y no es reciente, porque lo que se ha dado contra Gaza, contra la población palestina, algo que lo dice de una forma dramática Francesca Albanese, que es la persona que representa, la observadora, la relatora de la situación de Palestina por parte de las Naciones Unidas. Hizo una declaración hace muy poco tiempo, 17 de septiembre, en donde establecía claramente que de acuerdo a estudios de investigaciones científicas hechos por organismos especializados, no es que solo han muerto, como se dice, 65.000 palestinos por los ataques sionistas, por los ataques de Israel sobre Gaza, una población de 2 millones aproximadamente de lo que han sido o eran la cantidad de los pobladores de Gaza, de parte palestina, sino 680.000, porque no se ha contabilizado, porque ahí no hay forma de poner en hechos específicos cuántos están enterrados, cuántos están desaparecidos, cuántos que de alguna u otra manera igual se desplazaron por miedo a otras partes y no han sido reportados, y que terminaron en esa travesía de encontrar quizá de alguna forma de salvación, encontraron la muerte también en otras partes. Pues bien, esto no es, digamos, suena feo, es la situación más dramática, pero esto ha sido ya un comportamiento histórico del Estado sionista de Israel sobre la población palestina. Y tenemos del lado derecho algunos datos referenciales, en donde está en la primera intifada, que fue la gran movilización de los palestinos, y estamos hablando de un tiempo ya bastante atrás, casi 20 años, quizás más, 1988, vamos ahí viendo que hubo en esa acción con piedras de los palestinos, sí, con piedras. Parece mucho a situaciones que se dan en otras partes de nuestro mundo, incluso en nuestros países, en América Latina. Tiran piedras, pero los otros pueden tirar bombas y también dan tiros, y matan y matan. En el caso de Israel, en ese año 1988, de la primera intifada, mataron a 310 palestinos. Y como se dice en el cuadro, solo hubieron, si no veo bien, 8 israelíes. ¿Quién sabe con qué circunstancias? Porque no es que tiraban tiros, no es que daban bombas, no, eran piedras. Y así vemos en la segunda intifada, tenemos la tercera intifada, la segunda en el 2000, se prolongó un año más después, siguió el tiempo de ofensivas. En la tercera, que fue, le dicen aquí, he utilizado un medio que es prooccidental, pero igual los datos son los datos, le llama la guerra de Gaza, la tercera guerra de Gaza, que está vinculado a los procesos que se han dado hasta antes de que se dio el proceso de genocidio ahora ya conocido, o sea, 2022, antes del inicio de esta masacre generalizada. Pero en total, desde ese tiempo, estamos hablando de más de cerca de 12.000 palestinos asesinados desde el 1988 hasta antes de empezar esta nueva etapa criminal de asesinatos. Y ahí era, ¿y cuántos habían muerto de la parte israelí? Cualquiera que hayan sido las circunstancias, 1.700. ¿Qué es lo que estamos viendo? Miren la relación. Y ahí viene también el hecho actual, donde podemos claramente identificar que aunque reconozcamos que fueron 65.000 que han muerto en Gaza desde que inició este proceso de genocidio, en el caso de Gaza, que fue en octubre del 2023, ahí ya se dice, a la fecha actual, hay 65.000 personas que han muerto asesinadas. Asesinadas, sí, porque nadie puede comparar la capacidad bélica de Israel, quinto ejército y fuerzas armadas del mundo, algo de eso vamos a ver más adelante, comparado a lo que es la capacidad de resistencia de un pueblo, bastante limitada. Y claro, el resultado son 65.000 asesinados. Vamos a ver por qué los asesinan y en dónde los asesinan. Pero esto nos da la pauta de la dimensión, porque Francesca Albanese dice si esos son los que se han podido registrar, incluso lo hace el propio Ministerio de Salud de los palestinos en Gaza, estos datos.
pero evidentemente si no tienen cómo confirmar cuántos están todavía debajo de tantas ruinas, de tantos edificios que con misiles han sido destruidos, es difícil contabilizar y confirmar. Pero estos estudios técnicos científicos, de hecho por organismos especializados de Europa, han derivado en esta declaración de Francesca Albanese. Entonces esto nos da la pauta de las características de este genocidio que ha sido claramente ya establecido, analizado y sentenciado, por decirlo así, por la Corte Penal Internacional y está en proceso vinculado al tema de acusación por genocidio por parte de Sudáfrica, que ha puesto esta especie de acusación también por la Corte Internacional de Justicia, la de las Naciones Unidas. Pues bien, ahí vemos en números que a veces dentro de esta mentalidad occidental es un elemento importante, pero incluso en eso mienten y hacen creer que el proceso que se da actualmente empezó en octubre a raíz de la acción de resistencia que hicieron los palestinos en Gaza en octubre del 2023. Y algunos, lastimosamente, no solo a la derecha, porque han montado todo un relato diciendo que ahí empezó todo. No, los datos que estamos señalando dicen que esto empieza desde antes, incluso desde 1912 en que se inició realmente este proceso de usurpación del territorio palestino. O sea, son más de 100 años de una acción prolongada, permanente, de asesinatos contra el pueblo palestino. Y decíamos que lastimosamente hay también personas que generan opinión pública, que tomando consciente e inconscientemente o traicioneramente esta versión del sionismo, que dicen todo empezó en octubre y de ahí atrás no pasó nada. Falso, absolutamente falso. Esto tiene décadas, genocidios permanentes y constantes. Pues bien, sigamos adelante. El próximo, porque hemos señalado de que hay propuestas que están vinculadas a la capacidad y reacción real que tiene el pueblo palestino. Porque se hace mucha mención a Hamas. En cuanto a la representante, incluso por elecciones, que es del pueblo gazatí, así como Al-Fatah, que es otra organización del pueblo palestino, que tiene mucha incidencia en el otro territorio de Palestina, que es Cisjordania, pero lo que vemos es que ya se dio lo que se llama en julio 7 de 2024, una declaración impulsada, mantenida, apoyada por China y por Rusia y otros organismos muy vinculados a estos procesos que se están dando en Medio Oriente, en donde 14 organizaciones palestinas, o sea, todas, incluidas las más importantes, como Al-Fatah y el propio Hamas, asumieron decisiones que delinean en términos generales, estamos hablando de resolución del 2024, que ya delinean una propuesta de unidad sobre la base de puntos a resolverse lo que iban a hacer los próximos meses y es una hoja de ruta para las resoluciones sobre cómo alcanzar la paz. ¿Cuáles son algunos de esos puntos importantes? Fin a la ocupación de la Franja de Gaza y del resto de territorios ocupados. Reconocer la asistencia de los países hermanos, y hablan de Egipto y Argelia, a más de la República Popular China y la Federación Rusa, lo cual le da una pauta del nivel de apoyo que puede tener una propuesta de paz en la medida en que estos sean parte de esta dinámica. Y eso lo hago notar porque vamos a ver que quienes están proponiendo la paz en Palestina, desde el punto de vista de gobierno, están todos, por decirlo así, obviamente bajo la conducción de Trump. Pero estos países, algunos tan importantes como la principal economía del mundo, en el caso de China, y el principal y el más poderoso país en cuanto a tema incluso militar, como es el caso de Rusia, no son considerados, a pesar que tienen mucha incidencia en lo que pueden ser el destino de la humanidad y el destino de otros referentes organizativos. Obviamente se plantea claramente el Estado palestino independiente, con una Jerusalén, la Santa, como capital, y que ahora los sionistas intentan imponer, tomarse Jerusalén, lo están haciendo en los hechos, y destruir esa perspectiva de una Jerusalén que sea propia de quienes son sus habitantes reales, los que siempre han vivido ahí, los palestinos. Y plantean algo,
porque plantean también crear un gobierno provisional de concordia nacional, o sea, con la participación de todas las organizaciones políticas, sociales, y además la celebración de elecciones generales, es un acuerdo tomado ya por todas estas organizaciones. Incluso la formación del Consejo Nacional, que es una especie del gran organismo vinculado al tema, digamos, parlamentario, legislativo, con la constitución de todas las fuerzas políticas. Y además, y eso es importantísimo, en el marco del fortalecimiento del liderazgo total y real del organismo histórico que tiene el pueblo palestino, la Organización de Liberación Palestina, la OLP. Todas las organizaciones, las 14 organizaciones reconocen el rol determinante de la OLP, como fue desde el tiempo que se fundó por parte de Yasser Arafat. Y claro, entre otros puntos, también está el tema de los prisioneros, los hombres y mujeres en las cárceles que deben ser liberados. Bueno, esto nos da una pauta de que este referente de unidad se da en el contexto del rol importante que tienen los países del sur global, a diferencia que quienes están tomando decisiones sobre Palestina son los que no son del sur global, son de ese occidente del norte. Veamos la siguiente. Y aquí viene algo que nos da una pauta en donde nos da la necesaria e importante valoración, digámoslo así, de lo que es el rol que tiene las propuestas de Donald Trump. Se habla mucho de los 20 puntos de Trump para el tema de generar la paz en Palestina. Pero vamos a desmenuzar lo que yo llamo, ahí no se está planteando una estrategia de paz, se está planteando una estrategia de inversiones, de grandes negocios. Siempre nosotros repetimos hasta el cansancio que la guerra para los capitalistas es una gran oportunidad. La promueven y la propician. A veces nos empantanamos en análisis jurídicos o análisis, digamos, sociológicos o análisis incluso desde el punto de vista de ética y la moral. Todos están bien. Pero lo fundamental, y eso Trump lo sabe muy bien, el tema central de eso es la plata, el negocio. Miren lo que Trump tiene, los 20 puntos que están supuestamente en carpeta y manejándose para las resoluciones de la paz, entre comillas, en estos días. Plantea en el punto 1 que Gaza debe ser reurbanizada. Cuando vemos todo el texto siempre hablan de Gaza, nunca hablan de Cisjordania. Y es otra situación alarmante, porque Palestina no solo es Gaza, Palestina es también Cisjordania. Entonces ahí hay una clara exclusión del otro territorio. Y eso, como lo hemos planteado anteriormente, no es circunstancial. Lo que se está haciendo es una clara demostración que hay un acuerdo entre Israel, Netanyahu y Donald Trump, para que Netanyahu y Israel, los sionistas, se van a tomar completamente el territorio de Cisjordania y por otro lado, Trump se toma de una u otra manera, como un concepto de inversiones y otros aspectos colaterales, se toman Gaza. O sea, se están poniendo de acuerdo y eso explica algunos aspectos, incluso la destrucción física del territorio e incluso la posible destrucción de la propia población, porque ya vamos a ver la importancia para los inversionistas que eso ocurre. Dice también, entre otros, en el otro punto, destaco el punto 3, en donde dice que las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada, o sea, como parte de esta propuesta de paz, que se está, entre comillas, cumpliendo. Han planteado una línea, le llaman la línea amarilla, que el ejército israelí se desplaza hacia una parte de Gaza a cuenta que deja libre, entre comillas, a la población, al territorio que es de los gazatíes, como una primera fase. Pero deja condicionado la siguiente fase porque estarían ahí todavía posesionados de franjas del territorio de Gaza, de los palestinos. El quinto punto, importantísimo, y ahí viene un elemento importante, porque se habla de 48 rehenes, ya vamos a precisar esto, pero se plantea la liberación como parte del acuerdo
de 250 presos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes. O sea, los presos palestinos que están en cárcel de Israel, incluso algunos que son condenados a cadena perpetua, deberían ser eliminados como parte de este acuerdo. ¿A cambio de quién? De 48 israelíes que han estado o están retenidos o rehenes en Israel. Claro, esta propuesta también desarme de Hamas, aunque eso es un poco irónico, porque Hamas es el organismo político, el organismo militar es otro. Ahí también se plantea por parte de Donald Trump que haya un comité palestino tecnocrático y apolítico. O sea, está planteando que debería estar con expertos internacionales, o sea, prácticamente como que el gobierno de Palestina va a ser puesto por ellos mismos. Pero no solo que se llegue allá, sino que además plantean que habrá una supervisión de una junta de paz. Junta de paz, es como quien dice, un organismo que está más arriba del propio Consejo de Gobierno, que estaría comandado para supuestamente la conducción de Gaza, ojo, no de Cisjordania, están hablando de Gaza, en donde se plantea que habría esa es parte de los 20 puntos, habría le llaman una junta de paz, presidido ¿por quién? Por Donald Trump, o sea, es un nuevo emperador, es una especie de rey. Él está al otro lado del mundo, está en la parte del Atlántico, en parte de la América, pues quiere ser el rey de Gaza. Pero no queda ahí la cosa, porque además quien sería parte de este organismo sería también el ministro Tony Blair. Eso sí ha sido muy difundido, porque este es un personaje famoso, porque fue parte de los cómplices que generaron la destrucción de Irak, a cuenta que había armas de destrucción masiva, que ya todo el mundo sabe, incluso los propios norteamericanos, que fue falso. Pues ahí lo ponen a como en premio de su actitud asesina también, porque a raíz del tema de Irak mataron a cientos de miles de iraquíes, aparte que asesinaron a su presidente, Saddam Hussein. Parecía lo que pasó en Libia. No sería momento de profundizarlo, pero tengamos en cuenta eso. Pero además de eso, se plantea puntos específicamente vincular al tema privado de inversiones y de plata. Veamos algunos de esos puntos. Dice, panel de expertos de propuestas de inversión bien pensadas e ideas de desarrollo prometedoras. Dice también que se considerará marco de seguridad de gobernanza necesaria para facilitar las inversiones. O sea, este es parte de los puntos del plan de paz, entre comillas. Es plan de inversiones. Se crearán empleos, oportunidades, dice. Se creará un plan de desarrollo económico de Trump, así lo pone textualmente, para reconstruir Gaza. Dice también, habrá una zona económica especial con tarifas preferenciales y tasas de acceso. Cuando yo hablo de esto parece muy parecido a lo que se da en algunos países, incluso en los nuestros del sur global. O sea, tasas preferenciales, o sea, los que van a hacer las inversiones además no van a tener que pagar nada, o sea, a vaca soñada, como se dice en el pueblo. Además, y entre otros aspectos que dice para la construcción de una economía próspera, eso está en el punto 13. Y obviamente hablan de la desmilitarización de Gaza, pero cáiganse para atrás. Además de todo esto, se creará el punto 15, dice, Fuerza Internacional de Estabilización, o sea, una fuerza militar constituida con fuerzas militares de Estados Unidos, seguramente Gran Bretaña y algunos países que están aliados en este gran negocio. Miren, cuando planteó Petro que haya una fuerza de paz internacional en el marco de las Naciones Unidas, que ha sido una experiencia válida en otras partes de la historia, quizás algunas no muy exitosas, pero ya se ha dado, todo el mundo dijo que estaba loco. Ahora viene Donald Trump, plantea lo mismo, con una diferencia total y absoluta. Es su ejército, sus fuerzas armadas controlando Gaza, o mejor dicho, asegurando las inversiones que están establecidas. Entre otras cosas que sería largo señalar, pero que además de esto no va a ser un proceso así de un momento a otro, sino un proceso gradual, porque las fuerzas de defensa israelí, como se llaman, que son las fuerzas genocidas, se irán retirando gradualmente, pero en la medida en que se retienen, viene esta fuerza especial
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ahí en ese territorio, que irán tomando la posta, porque Palestina no tendrá fuerzas, tendrá una policía. O sea, sí, una policía de seguridad interna, seguridad ciudadana, como se llama. O sea, no tendrá su fuerza. Por eso la propuesta de Petro es determinante. Si hay fuerza para asegurar la estabilidad, deben ser fuerzas internacionales establecidas en común criterio con los palestinos y a través de la Naciones Unidas. Pues bien, y así otros puntos. Esto es una pauta que esta es la propuesta de paz, que es una propuesta de grandes inversiones. Veamos la siguiente, y vamos profundizando sobre este tema. Me disculpan, voy a tomar agüita. Porque además, en esto, se dio otra reunión. Trump fue recibido en el Knesset, o en el Parlamento de Israel, con todos los honores, con todos los aplausos, risas, bufonadas y payasadas más, y vienen, agradecimientos de entre todos para todos, todo el mundo, hasta las sillas creo que eran agradecidas por el rol que tenía Trump en la paz, ya vemos qué tipo de paz. Pero también hubo otra reunión inmediata, o sea, estamos hablando hace poco, 13 de octubre, pocos días, el sábado y domingo, en donde se hace la firma de lo que es la paz, miren con ese título que dice 2025. ¿Para quién? Para Gaza. ¿Pero quiénes firman? Donald Trump. Abdel Fattah el-Sisi, presidente de la República Árabe de Egipto, muy vinculado al gobierno israelí. Tamim bin Hamad Al-Thani, emir del Estado de Qatar. Y el famoso, muy conocido Erdogan, presidente de la República de Turquía. Pero firman la paz y no está en ninguna parte el representante del pueblo palestino. Una cosa absurda. Ni siquiera están los israelíes, como bien dice, ellos, sin reconocer que tienen un rol importante, porque el tema ahora, en este momento, de entrada de víveres, medicina de otros, el tema de haber parado toda esta incursión militar permanente, sí, se debe a estas decisiones. Pero el proceso de decisión real para que esto sea una paz verdadera y permanente no va a depender de este tipo de decisiones donde solo participan presidentes u organismos y estados en donde no están los que deben firmar. O sea, la paz se da entre los que se están enfrentando. Sucede que ahora la paz se da no entre los que se están enfrentando, sino los que están atrás impulsando, promoviendo, quién sabe qué cosas más. Y dentro de ese acuerdo de paz firmado con Trump, además dicen generalidades, porque dicen la importancia histórica y espiritual de esta región, derechos humanos fundamentales protegidos, 2 años profundos de sufrimiento, desmantelar el extremismo y la radicalización, eso tiene un mensaje claro, el tema de acuerdo de paz integral y duradero de la franja de Gaza, generaciones futuras pueden prosperar junto en la paz. Oiga, solo nos falta empezar a rezar, porque esto parece una letanía religiosa, no tiene nada concreto, generalidad, porque quien controla y decide es nuestro famoso personaje, Donald Trump, y vamos a ver con qué tipo de intereses y con quiénes más. Pues bien, la siguiente. Porque aquí vamos un poco aterrizando en el tema real. Esto es el fondo de lo que pasa en Gaza. Y la posibilidad real de que haya paz es en la medida que se desenmascare, se aclare y se precise el tema vinculado a qué quieren hacer con Gaza. Ya dio una pauta muy general, audaz también, en el estilo de Donald Trump, hablando de la famosa Riviera Francesa, a Gaza. No es que estaba loco, porque este es un concepto que encubre una propuesta que en redes se puede acceder, y esa es la que estamos viendo. Porque se plantea ya desde 24 de abril, fue una propuesta formalmente presentada por Joseph Belzman, arquitecto de la Riviera de Oriente Medio de Trump. Perdón, un ratito me van a... Sí, nomás. Gracias, hermano. Decía,
Esto está asociado a Joseph Persman, arquitecto de la Riviera de Oriente Medio de Trump, el que hace la propuesta real de qué es lo que quieren hacer con Gaza. Óiganlo, porque esto venía ya armándose incluso desde la anterior administración del propio Donald Trump. Es una propuesta basada en un modelo clásico de construcción, operación y transferencia, en donde los países invierten en un proyecto para convertido en un accionista con un contrato de arrendamiento, o sea, de utilización del territorio por 50 años. Algo parecido como quieren hacer con Galápagos, ya lo intentaron hacer antes. Galápagos en el Ecuador y otros territorios en otras partes del mundo. Arrendamiento, o sea, utilización total del territorio. Pero, ¿qué es lo que plantea este profesor de economía de la Universidad de George Washington? Ojo, ahí está un poco el espécimen fuerte, intelectual, de esta especie de pensamientos o tanque de pensamiento. Bueno, estos son tanques o misiles de pensamiento, porque lo que producen son más muertes. Porque además plantea en forma concreta reubicar a 2.3 millones de residentes de Gaza en cualquier país que lo aceptara. O sea, están ya planteando, si bien esto lo hicieron oficial en abril, pero ya lo tenían desde antes. Ahí está la explicación por qué se destruye Gaza, por qué se trata de sacar al pueblo de palestino de Gaza, porque quieren tener todo limpio para poder hacer sus inversiones y traer gente. O sea, cambiar de los blancos con ojos de azules, o sea, ponerlos ahí y sacar a todos los trigueñitos, medio morenitos y todos que son los gazatíes. O sea, raza real, son de ahí. No como estos otros blancos que gobiernan Israel, que son también blancos, ojos de azules, porque jamás sus ancestros han sido de ese territorio palestino. Ellos vienen de Polonia y otras partes. Vienen de los gázaros, una tribu que, siendo de centro de Asia, derivaron en ese proceso de migración, en el tiempo incluso del Imperio Turco, estamos hablando de 2 siglos atrás, y se convirtieron al judaísmo. Ahora sucede, son ellos los que están haciendo el proceso de imposiciones como estamos describiendo. Pero un poco precisemos cuál es el concepto, yo le llamaría de ordenamiento territorial, y ahí un poco abusaría de mi profesión, soy arquitecto en temas de planificación urbana, porque además plantea este gran personal, que obviamente es un equipo de especialistas, algunos aspectos importantísimos, como por ejemplo, todo será energía solar, red moderna de ferrocarriles, puertos marítimos, aeropuertos y transportes terrestres, destinado a lograr una verdadera superación económica total con respecto a Israel, están refiriéndose, que la costa occidental de la Franja de Gaza sería una zona turística moderna, que la región oriental de la Franja de Gaza serán para edificios, de oficinas, viviendas en forma de estructuras verticales de 30 plantas, y en la parte central para desarrollar redes de terrenos agrícolas modernos, está todo fríamente conjunturado. Y estos son planos, mapas, sustentos técnicos, porque con eso han estado ya vendiendo Gaza. Sí, han habido reuniones de grandes inversionistas a nivel mundial, obviamente absolutamente secretas, para vender Gaza, pero para eso tienen que sacar al pueblo palestino de Gaza y tienen que destruir todo Gaza. O sea, es una cosa diabólica, pero eso es cierto. Más aún, Kushner, ojo, este personaje casado con la hija de Donald Trump, famoso, mencionado permanentemente como el gestor de la propuesta de paz, sucede que él es el que afirmó que hay un conflicto de propiedad en Gaza, que eso es una oportunidad económica estratégica, reconstrucción de la red inmobiliaria a lo largo de la costa gazatí. O sea, más claro, imposible. Pero esto no se dice en los medios, no se dicen los especialistas, no lo hablan los orientadores de opinión. O son cobardes, o son ignorantes, o son cómplices. Lávense las manos porque tienen sangre de niños palestinos. Y si ahora lo conocen y siguen hablando lo mismo de siempre, empantanados en explicaciones que son parte de las explicaciones generales que se dan en estos medios, por estas que hemos mencionado en muchas partes del mundo, están siendo cómplices. Porque si conocen eso y no actúan y no denuncian y siguen hablando las mismas tonterías de siempre, como que este es un problema estrictamente legal, no es un problema humano vinculado al tema de grandes inversiones que anteponen
totalmente ante la necesidad de la paz y la humanidad. La siguiente. Pero vamos a ver, porque esto no queda ahí. Todo esto está en redes, o sea, está en internet, no es que está descubriendo la pólvora, está ahí. Pero los medios no lo hacen, los analistas ocultan, lo saben también, pero que ocultan, porque lo que les voy a presentar está en las redes. La fortuna de Donald Trump se ha disparado en estos últimos años, 2004, no estamos hablando desde cuando él nació, no, porque además fue heredero de otro millonario, se ha disparado de 4.400 millones de dólares a 700 millones de dólares. O sea, ser presidente es un gran negocio. Eso me suena muy parecido en otras partes. O sea, los grandes capitalistas, los grandes dueños, los grandes empresarios, llegar a ser presidentes, la lotería. Ese es el caso de Donald Trump. Veamos, Bloomberg y Forbes, que son organismos de difusión y análisis occidentales, muy famosos, son ellos los que dicen que el patrimonio del actual presidente de Estados Unidos asciende hoy a más de 7.700 millones de dólares, comparado a los 4.400 en octubre de 2024. Y ellos afirman el creciente función entre poder político y acumulación privada de riqueza. Y hay 3 pilares de acumulación, miren cómo van precisando. Bienes raíces, obviamente. Donald Trump es famoso por su tema inmobiliario, por eso Gaza lo quiere convertir en Riviera, o sea, una gran inversión inmobiliaria. Pero también habla, en caso de Donald Trump, habla también que él ha gestionado y tiene construcciones de grandes complejos urbanos de diversiones, de 16 campos de golf, complejos turísticos entre Estados Unidos, de Europa, Asia, en Omán, en Indonesia, o sea, en todo el mundo. Parte de sus inversiones están en todas partes del mundo. Y además mantiene 5 grandes acuerdos en la región. Estamos hablando de la región árabe, porque estamos hablando de sus vínculos directos con los herederos saudí, o sea, los de Emiratos Árabes, en donde está también el rol importante que tienen estas grandes familias petroleras. Y finalmente, para un poco destacar esto de aquí, dice que el verdadero salto financiero, este es textual que dicen estos organismos, ha llegado con la entrada de los Trump en el universo de las criptomonedas. Ojo, eso es importantísimo, determinante, porque las nuevas formas de enriquecimiento se están dando a través del manejo, el control y la gestión con criptomonedas. Pues bien, a finales del 2024, estamos hablando, ahora estamos en 2025, los hijos del presidente junto al empresario Zach Witkoff, ojo, estamos hablando, Zach Witkoff es el principal, junto con el yerno de Donald Trump, de Jared Kushner, los principales negociadores de la paz. ¿En dónde? En Gaza. Son los que le están el parlamento de los sionistas, el parlamento de Israel, lo pusieron casi en un pedestal a estos 2 personajes, porque estaban ahí presentes, por supuesto. Y Kushner estaba con su esposa, que es la hija del presidente Trump. O sea, porque son ellos, principalmente Kushner, que es sionista declarado, o sea, además activista y correligionario desde el punto de vista de la religión judía, aunque eso no debería incidir. Pero miren que estos 2 personajes son aquellos que en el tema de criptomonedas han llegado a generar, ya para el 2024, estos 2 personajes lanzaron el World Liberty Financial, o sea, una propuesta que emite formas de manejo de Bitcoin a través, el uno se llama Stablecoin USD1, el otro se llama Memecoin de presidenciales Trump, y mantiene participación en la firma Alt5 o 5 Sigma y en América Bitcoin. Cotizan en las bolsas. Eso es la madre de los negocios. Gran parte del manejo financiero mundial cruza ahora esto, con una particularidad del sistema SWIFT, que es el sistema mundial de control financiero, de transacciones financieras mundiales que tiene Estados Unidos, con lo cual también chantajea y controla a muchas economías, como el caso de la Venezuela, Cuba y otros, los controla porque toda transacción que se da de mercados internacionales o de transacciones financieras cruzan este sistema SWIFT. Pues bien, ya los Bitcoin, esto es, el manejo de estas criptomonedas ya tiene una situación directa también de control también de este sistema, o sea, sigue controlando Estados Unidos.
Y como vemos en el gráfico, no sé si lo observan, en la parte inferior de la cara medio de payaso, como parece ser, pero que no es tan payaso, pone cara de payaso, pero es el demonio. Ahí está, esa es la modalidad. Cuando uno hace transacciones financieras desde su banco, va a través de un intermediario, un medio que puede ser un celular, una computadora, si es que lo hace en forma digital, pero eso va al otro banco a donde está uno haciendo la transacción y después de eso recién le llega al beneficiario. Bueno, ahora, a través del manejo de las criptomonedas, el personaje que emite una transacción a otro es casi directo. O sea, eso ha impulsado la economía de la especulación y del abuso financiero en forma gigantesca. Y en eso está completamente dedicado Donald Trump. La siguiente. Pero sigamos hablando de platas, porque lo que intento demostrar es que si no se hablan de estos temas, somos opuestos a la paz. Si no se hablan de estos temas, que no son cosas del otro mundo, lo que estamos hablando, si yo lo explico que no soy economista, bueno, tampoco soy abogado, eso me salva de muchas circunstancias medio especiales. Todos lo podemos comprender, o si no, puede preguntarse, o si no, sigan viendo este programa también. Pero esto es algo que ya lo habíamos difundido anteriormente. Es como las principales empresas transnacionales del mundo, obviamente del mundo occidental, tienen un rol determinante en la economía israelí e incluso en las formas de intervención militar, de espionaje, de seguimiento que se hace a través de estos aparatos especiales, de estos sistemas especiales de seguimiento de personas en el territorio, que además muy vinculado a los famosos asesinatos que se hicieron a través de explotar celulares y otras formas de comunicación contra líderes palestinos, líderes libaneses e incluso contra líderes iraníes. Pues bien, ahí también, y estas empresas, todas sin excepción, están en casi todos nuestros países, todas sin excepción. Ya lo hemos dicho antes, también están en Ecuador, por supuesto. Pues bien, y esto va a la par de otro dato que quizás no es muy conocido, y es súper importante, que Israel utiliza la experiencia de guerra para demostrar la validez de sus armamentos. Claro, no solo armamento, también de sus estrategias de copamiento militar en el territorio, de formas de generación de violencia en el territorio para generar miedos, para generar una imposición sobre la población. Lo han estado haciendo en Gaza, lo siguen haciendo en Gaza. O sea, un sistema militarizado sobre el territorio, sobre la población, pero que además utiliza un conjunto de armamentos vinculados a la captación, seguimiento y destrucción. Porque Israel exporta armas, o sea, produce armas, no solo que recibe armas, y en cantidades astronómicas, sino también exporta armas. Y ahí vemos un mapa en donde se ve con mucha precisión cuánto es la referencia entre importar armas y exportar armas. Y cuando vemos los colores anaranjados, esa bombita anaranjada es a las partes donde más exporta armas Israel. Y hay una particularidad, que en el caso de Europa representó 50% de las exportaciones de armas israelíes, o sea, producidas por Israel, fueron a Europa, pero también fueron algunos países del sur global. Ojo, ahí hay un problema vinculado a las relaciones con gobiernos de derecha que se prestan a entregar su soberanía a cambio de hacer grandes negocios de armas. Y ahí sería largo, sería otro tema, de cómo esto es parte de esta dinámica mundial del demonio, yo diría. Porque también está, a la inversa, quiénes son a quienes compra armas Israel. Y ahí están, la de color azul, evidentemente, a donde más compra armas de Israel, o sea, se endeuda, es en Estados Unidos, armas de Estados Unidos. No solo armas, sino también sistemas de vigilancia, sistemas de inteligencia, sistemas de detección de cualquier situación supuestamente de amenaza. O sea, hay muchos campos vinculados al tema de seguridad y armamentista. Es de Estados Unidos y también Europa. O sea, pelearse con Israel es mal negocio para estos países, porque su mercado también está en Israel. Ahí están las guerras, ahí está, se puede invertir. Ahí hay un problema de fondo, porque necesitan guerras para hacer negocio.
Entonces, por eso culipandea en algunos países de Europa. Si no fuera porque de por medio están conseguir votos, porque si no están perdiendo votos, ni hablarían de estas circunstancias. Pero ahora incluso han reconocido al Estado palestino. En esto último, Francia, Noruega y algunos otros países, Canadá, famosos países que siempre fueron en contra, han estado en contra de Palestina, contra de los gazatíes, porque son parte del mismo negocio. Pero ahí nos podemos dar cuenta de cómo esto es el gran negocio y de muchos intereses. Para ello hay otro elemento que me parece importante tenerlo presente, que de por medio también está una confrontación a nivel mundial. La vamos a precisar más adelante. La siguiente. En esta diapositiva podemos ver algunas cuestiones concretas de lo que se está dando en estos días. Israel libera a casi 2.000 presos palestinos, de los cuales ha deportado algunos, o sea, que no se quedan, no es que se los entregan directamente a los palestinos en Gaza o en Cisjordania, ya vamos a ver cuáles son los presos, sino que los mandan fuera de la región, o sea, los deportan. Eso es alejarlos de su tierra, de sus familias. Pero para la fecha del 14 de septiembre de 2025, antes que se plantee esta decisión de lo que sería no un plan de paz, sino una especie de acuerdo vinculado al tema de detener el tema de la agresión, de todas estas situaciones de guerra que se han dado, porque para el 14 de septiembre habían 11.100 palestinos en cárcel israelí, de las cuales eran 350 mujeres y 400 niños. Y ojo, antes del 7 de octubre, la famosa fecha, en donde, según todos los que equivocan la historia, dicen que empezó todo, habían 5.250 prisioneras. Pues bien, y es importante, porque ya los prisioneros o los rehenes que están bajo el control del gobierno sionista, muchos de ellos están saliendo en forma gradual, porque son 2.000 en total, son realmente 1.970, algo así. Pero ahí es importante tener en cuenta lo siguiente, que en esa liberación o entregar a estos prisioneros o rehenes palestinos a las fuerzas de los propios, al pueblo palestino, hay miembros no solo de Hamas, sino también de la Yihad Islámica, del Fatah, del Frente Popular Liberación Palestina, o sea, de muchas de las fuerzas palestinas. O sea, no es que Hamas pide la liberación de sus militantes, es una propuesta que parte de la unidad de la fuerza palestina en el marco de lo que hablamos de la resolución en Pekín del Acuerdo de Unidad de las Fuerzas. Por eso el listado es múltiple. A eso se agrega otro elemento que es importante, porque la pregunta es, ¿y cuánto y a cambio de qué? Porque esta es una negociación, se ha hecho antes. Porque dicen, 48 rehenes israelíes serían liberados. Pues bien, ahí hay un manejo muy equivocado de la denominación, porque pareciese que son 48. No, son 20. O sea, 20 rehenes vivos. Los otros son los cuerpos de aquellos rehenes que murieron. Y aquí hay una especie de acuerdo mundial de no hablar de dónde están, porque si murieron, hubiera sido natural que ya el gobierno de Israel esté diciendo que fueron asesinados, murieron de hambre, cualquier cuestión. Y por eso hay, además de los 20 que ya los han liberado, las fuerzas palestinas, los 28, los otros, sucede que son los cuerpos. Pero ¿por qué no se hace una explicación? ¿Cuál es el origen de la muerte de ellos? Los propios israelíes destruyeron Gaza, destruyeron edificios y con ellos destruyeron las zonas donde estaban los rehenes israelíes. Por eso no se dice mucho de eso, porque fueron las mismas bombas israelíes las que mataron a los rehenes israelíes. Y eso no está muy lejos de un criterio, un principio que tiene la Fuerza de Defensa de Israel. Lo pueden hacer. Y sería largo hablar de qué es lo que pasó el 7 de octubre. Pero tengamos en cuenta
Ese es un tema sumamente importante. La siguiente. También, ¿qué es lo que se está dando en este momento? Habíamos hablado que en este acuerdo de paz planteado por Trump se plantea el retiro de las fuerzas militares israelíes hacia la línea amarilla. En este mapa que ustedes están viendo, el de la derecha, el grande, es un poco esa línea amarilla la que vemos. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas militares israelíes se han retirado para estar controlando, manteniendo el control sobre toda la zona amarilla. Y esta, la que está, es el 58% del territorio gazatí sigue bajo el control de los israelíes. Y el otro territorio donde está la población, incluso la capital de Gazatí, es en donde ahora los palestinos se están desplazando nuevamente, están regresando, han sido varias veces excluidos, votados, querían que se vayan al norte, otros decían que se vayan a Egipto, no lo han logrado. Y eso vale también precisar. Los otros victoriosos de esta propuesta que se está concretando es la resistencia del pueblo palestino. No se fueron de sus tierras, se mantuvieron ahí a pesar de la mortandad, se mantuvieron ahí. Por eso, también, y creo que no lo hemos precisado mucho, en la flotilla de la libertad, donde lo tratamos, también es parte de esa victoria, quizás un aporte mínimo, pero dignificante de los pueblos del mundo. E igual, las grandes movilizaciones en Europa y en muchas partes de América Latina, dignificante, porque eso ha generado una presión mundial sobre los genocidas. Esto es parte del resultado, no es que lo hacen por propia voluntad, aunque de por medio sabíamos que el rol era sacar a todo el pueblo y barrer con todo el territorio. Parte de los negocios de Trump se le estaban haciendo agua, y va a depender de la dinámica futura para ver qué es lo que se puede seguir dando. Pues bien, esta propuesta de paz tiene 3 momentos. El primer paso del que estamos viviendo, este desplazamiento del ejército sionista y que ha generado el genocidio hacia esta zona de amarilla, que son del propio Gaza, es un primero. Habrá un segundo desplazamiento que será una reducción de ese espacio de control, pero mantendrán el tercer fase, que es el fase donde se mantendrá un borde en torno a todo lo que es Gaza, a cuenta de una zona de amortiguamiento en donde va a estar el control de la fuerza israelí, si es que se llega a esa fase, porque en esto hay que ser muy objetivo. La primera fase, que es la que estamos viendo, sí. ¿Se ha parado el genocidio? Sí. ¿La población ha podido retornar? No digamos a sus tierras, sí, tierras porque ya no hay edificios, ha quedado tierra nomás, quizás por eso, porque no tienen dónde vivir. Se ha dado también la liberación también, y lo vamos a ver, de lo que son las necesidades de comida y otras cosas. Pues bien, la siguiente, justo esta es la parte que queríamos precisar finalmente. Hay ya la fundación, el entrar ayuda monetaria en Gaza. Son 600 camiones diarios que debían entrar, están permitiendo 3, se están deteniendo incluso algunos, por algunas entradas de Rafa, que se llama, que es la parte del sur de Gaza. Pero están ingresando, pero se necesita siquiera 2 meses mínimo para bajar la incidencia de la mortandad por hambre. Pero claro, también hubo una fundación humanitaria, se decía, de Gaza antes, la puso los propios israelíes con los Estados Unidos, pero esa fundación permitía supuestamente acceso a ayuda humanitaria de ellos mismos, pero era para matarlos, o sea, y eso suena a muchas cosas parecidas en otras partes del mundo, o sea, cuentas de la ayuda humanitaria servían para seguir presionando, seguir matando a la gente. O sea, era una forma perversa de utilizar la necesidad, la desesperación de la gente para seguirlos matando. Eso se estaba haciendo en Gaza anteriormente. Ahora no, ahora es las Naciones Unidas, que además solo está para eso, porque en el tema de gobernabilidad, tema de fuerza, eso lo están eso gente. La final. Siguiente. Bueno, y con eso hemos concluido. Hay muchos aspectos más por tratar. No se olviden, compartir, comentar. Gracias a todos y todas.